tenim referències moltes del subjecte. Això sí, el submarí no el vaig conèixer. Encantat de fer-hi amb vostè. Y nada, agradecer a todo el mundo el haber venido y nada, vamos a lo que nos toca, que es hacer el homenaje y después a cenar, que es el protagonista del botillo. Gracias. Querida Dorian, querida Isabel, presidenta de la Diputación, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Hay un sinfín de buenos recuerdos que me trae la figura de Ramón Carnicer. Cierro los ojos y evoco aquel magnífico estudio concebido como un pequeño teatro que teníamos en los antiguos estudios de Radio Nacional de España y en Paseo de Gracia, cuando iniciábamos la aventura de protagonistas, y lo recuerdo a él con la aureola de ilustre profesor y a la vez con la sencillez de un hombre de campo, como ha quedado claro en estas imágenes que acabamos de ver. Os aseguro que no he conocido a nadie que tratase mejor la lengua castellana, nadie mejor que él. Ramón hacía algo más que dominarla a la perfección, la mimaba, la cuidaba, utilizando la palabra precisa, el verbo adecuado, el adjetivo fascinante. Ramón escribía como hablaba y hablaba como escribía, con esa honesta claridad de los grandes maestros, con esa difícil transparencia de quienes alcanzan plenamente la sabiduría que encierran las cosas, los viajes, los paisajes y el sentir de las gentes. Ramón Carnicer escribió libros de cuentos, novelas, biografías, ensayos y también crónicas de sus numerosos viajes. Y lo hizo desde la independencia de criterio y la libertad de espíritu. Nunca quiso estar considerado como escritor oficial o como intelectual de nómina. No anduvo encadenado a otro poder que el de su propia manera de ser y entender la vida. Dicen que el estilo hace al hombre, y en Ramón el dicho se cumplía en todos sus matices. Su ironía era elegante, y de no ser y ejercer de berciano, alguien lo confundiría con un profesor de Oxford. Excelente conversador, cada vez que llegaba a la radio, los micrófonos se vestían de fiesta. Daba igual el asunto a tratar, siempre tenía la palabra precisa, que mejor lo definía, lo explicaba o lo aclaraba. Por su pasión viajera, Ramón consiguió que muchos oyentes de protagonistas se enamorasen de España y de sus 1000 ocultas maravillas. Porque su palabra atraía, fue un excelente conversador y la radio agradece el encuentro con personajes de este fuste. Cultivaba los matices del castellano
de una manera fluida y atrayente, y era un narrador sugestivo que revivía, como en una fotografía, los hechos y las vivencias en el lienzo de la radio. Ramón huyó de las vanidades y los oropeles, de las fanfarrias y de las quincallas literarias, donde todos se mueven por salir en la foto, y prefería la sencillez a la solemnidad, la modestia a la prepotencia, la poesía a la hueca erudición. Ramón se enamoró de la radio y la radio se enamoró de él, y en aquella época, donde el teléfono no se había convertido aún en otro micrófono y el oyente se comunicaba con la radio por vía epistolar, a nuestra redacción llegaban numerosas cartas de oyentes agradecidos y entusiasmados por aquellas conversaciones que tenía Ramón como protagonista. Encarnaba como pocos el ejemplo de humanista, en una época donde el humanismo comenzaba a ir a contracorriente. Pero daba igual la contracorriente, ejercía su testimonio de sabio, sin ínfulas, de filósofo de lo cotidiano, de entendernos que la auténtica filosofía es hija de la curiosidad y de la inquietud, de la libertad, de la independencia, de la libertad de pensamiento sobre todo. Sus volúmenes de memorias y los testimonios viajeros por la Cabrera, por Castilla la Vieja, por Extremadura o por los dispersos enclaves españoles acreditaron su condición de clásico de las letras. Me he emocionado hace una hora cuando veía unas imágenes en aquel programa número 5000 que yo quise celebrar en la tierra de mi madre, en Villafranca del Bierzo, en el teatro. Una fotografía que está ahí plasmada. Yo tuve el honor de posar con Ramón Carnicer. Recuerdo que durante una semana estuvimos con todos los cacharros de la radio y todas las personalidades de la radio, nos desplazamos a Villafranca para durante una semana decir buenos días España desde Villafranca del Bierzo de Sabla. Es curioso porque aquel primer lunes en el Teatro Maravilloso de Villafranca, a las 8 de la mañana, estábamos los técnicos, el equipo de redacción y el presentador. No había nadie. Después de la publicidad que habíamos hecho, yo durante un mes estuve diciendo vamos a celebrar el programa 5000 de protagonistas en Villafranca del Bierzo. La verdad, me sentí inquieto y confundido. Llamé al alcalde al término del programa y le dije, mira, no sé lo que ha pasado, pero si mañana, martes, a las 8 de la mañana, el teatro no está lleno de villafranquinos, yo me cojo los trastos y me voy. Y me dijo el alcalde, me olvidé de decirte, Luis, que aquí en Villafranca los villafranquinos abrimos el ojo a las 7 de la mañana. El propio alcalde se preocupó de ir, no de dar un bando, de ir casa por casa en cada Villafranca para que el próximo martes los ciudadanos y ciudadanas estuvieran compartiendo con nosotros aquel micrófono de aquel protagonistas número 5000. Yo no sé si era o no dormilón Ramón. Sí sé que el destino a Ramón le había llevado a instalarse en Barcelona y desde aquí, desde la ciudad condal, jamás olvidó a su querida Villafranca. Su doctorado en Filosofía y Letras, su experiencia docente, sus recuerdos y sus viajes dieron soporte a una treintena de libros. La muerte le sorprendió 5 días después de cumplir 95 años. Llevaba días ingresado en el Hospital Quirón de Barcelona tras sufrir una rotura de fémur. Finalmente, una neumonía acabó con la vida de Ramón, uno de los grandes escritores leoneses y honra de una villa tan literaria como la que le vio nacer, Villafranca del Bierzo. Termino con una cita muy suya
con la que se solía definir. Lo que yo intento hacer es algo así como vidalogía, es decir, acercarme a personas y a su manera de estar en la vida, cosa por otra parte muy vieja. Prefiero los informes de un tabernero o esquilador a los de un abogado o un ingeniero. Me interesa, continuaba Ramón, me interesa la cultura que no está necesariamente en los libros o en la cabeza de quienes los han leído, y ello porque aspiro a no dejar de ser hombre, es decir, un ser contradictorio. Así era, queridos amigos, o así lo he visto a Ramón Carnicer, hombre de letras, hombre de paisajes, hombre de gentes. Así era y así lo recuerdo. Muchas gracias. Como siempre, magnífico, maestro de las ondas, don Luis del Olmo. A continuación, doña Carmen Busmayor, escritora y poetisa, ilustre berciana del año 2000. Un fuerte aplauso para Carmen Busmayor. Bona nit. Primer de tot, agraeixo a César Argüelles, dinàmic i eficaç president d'Asobecat, haver-me convidat a participar en l'homenatge al meu estimat Ramon. També vull felicitar Asobecat per haver tingut l'encert d'escollir una persona tan plena de saviesa, do de paraula i bondat com és Ramon Carnicer. Per a tots ells, per vosaltres, els assistents, i especialment Doirean y Alonso, una abrazada fraternal y agradecida. Buenas noches. Ante todo, agradezco a César Argüelles, dinámico y eficaz presidente de Asobecat, el haberme invitado a participar en el homenaje a mi querido Ramón. Asimismo, felicito a dicha asociación por haber tenido el acierto de haber escogido a una persona tan llena de saberes, decires y bondades como es Ramón Carnicer. Para todos ellos, para vosotros, asistentes, y en especial para Doirean y Alonso, mi abrazo fraterno y agradecido. Y dicho estas palabras, como dispongo de muy poco tiempo, me han dicho que no pase de 5 minutos, pues yo sí voy a decir aquí 2 palabras, pero que no son mías, que las retomo, son de Ramón Carnicer. Él también conocía y degustaba el botillo y también habló sobre el botillo. Y os voy a decir un texto de él que precisamente pronunció en el año 1990, cuando fue elegido mantenedor del Festival del Botillo, del rey de los festivales del botillo, que es el de Bembibre. Decía Ramón: no es fácil, en efecto, a la vista de un botillo bien hecho y bien preparado, mientras trepan nariz arriba sus vapores, no perder la moderación y la calma. Ni es tampoco fácil, después de ingerido, no ponerse a cantar y hasta bailar y dar fraternales abrazos a los compañeros de mesa. Así que, amigos, como decía Ramón, cuando terminemos, a bailar y a abrazarnos unos a otros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya sabemos que don Ramón Carnicer era un hombre humilde que rechazaba la adulación y la zalamería, libre, independiente y alejado de la cova,
que le privó de muchos reconocimientos en vida. En un prólogo de un libro de la poetisa Manuela López lo dejaba patente. La verdad, si es plena y auténtica, puede irritar a los practicantes de la verdad a medias, de la mentira disfrazada, de la farándula ruidosa que desfila de continuo ante nosotros. Antes de comenzar el viaje, que dio origen a Donde las urdes se llaman Cabreras, se lo dijo claro al editor que quería que enfocara el libro de otra manera, y él le contestó: me propongo describir, aseguró, lo que vea y contar mis impresiones sobre su gente. Honesto, pues, y discreto, que nunca buscó promocionarse, pero esta noche, una vez más, seguiremos haciendo justicia, porque estamos ante un intelectual completo y, es verdad, uno de los escritores de mayor destreza narrativa. Luchó contra la adulteración de lo genuino de España en cuanto a pueblo, en contraposición con aquellos que saben el valor de muchas cosas, que saben el precio de muchas cosas y no el valor de ninguna. Buscador entonces de la verdadera sabiduría, de la conciencia que reside en el sedimento de la gente llana, escribió cosas como estas. ¿Quién si no podría defender la utilidad de un burro antes que la de un caballo? Y escribe: el burro, después de miles de años entre los hombres, conserva entera su humanidad. Al cabo de un rato de marcha, y siempre a través de las orejas del asno, comprenderemos todos sus mensajes de sorpresa, de temor, de vacilación, de apetito de los sembrados o de los herbazales del camino, porque mientras que el caballo marcha veloz e indiferente y el perro ventía inquieto la caza, el asno nos va señalando con la voz de sus orejas todo cuanto ofrece a su andar. Esa agudeza como observador se revela en muchas ocasiones en estas cosas sencillas, naturales, que para muchos pasan inadvertidas. Por ejemplo, en esta sala que seguramente aloja entre sus paredes y sus muros resonancias musicales, pudo tocar una orquesta, y Ramón Carnicer la describía así en la novela También murió Manceñido. Algunos de estos músicos, que aspiraban a ser un día violines primeros o solistas de clarinete en las orquestas nacionales, tienen un aire espiritual y soñador, y en determinados momentos, cuando ejecutan un vals, cierran los ojos y creen tener ante sí un famoso director centroeuropeo. Otros, en cambio, desilusionados y soñolientos, soplan o rascan sin la menor emoción y observan con desgana las curvas de los danzantes o los canapés y bebidas del ambigú. Sé que hay otros cuantiosos textos que merecen ser aún más leídos que estos, y otros oradores lo han hecho y lo harán, pero solo deseo subrayar ese aspecto campechano y familiar. Y termino. Si hay una palabra que lo detalle, esa es sencillo. Buscamos en el diccionario de sinónimos ese término y aparecen asequible, natural, sobrio, discreto, individual, elemental, directo, claro, sincero. Por si fuera poco, para describirlo aún más, añade fino y delgado. Estamos ante Ramón, pero además es que era alto y delgado y espigado. Escribe Antonio Pereira: es un hombre que ve las cosas antes de mirarlas, de aventajada estatura, flaco, pero de naturaleza saludable, de piernas largas y no sabemos si bien formadas. El humor y la ironía, espacio común de dos amigos, de dos villafranquinos, dominadores de la palabra, infatigables narradores de anécdotas divertidas que se nos han ido en poco tiempo. Hace años, sin hacer ningún merecimiento por mi parte, tuvo la delicadeza Ramón de hacerme un pequeño espacio en su colosal corazón. El trato humano, afectuoso, tierno y cariñoso me sedujo al momento. Esta noche he percibido aquí el semblante de sus amigas, de Castrillo, de Doralina, de Amelia, de Basilisa, de Nedina y de Ludivina, la emoción de Doirian y Alonso, el rostro agradecido de todos vosotros hacia Ramón. Nada más. Gracias, buenas noches. Gracias a la Asociación de Bercianos de Cataluña y a César Argüelles por haberme invitado
a decir unas palabras sobre Ramón Carnicer, que fue un buen amigo, una excelente persona y un notable escritor. Ramón Carnicer tuvo un carácter tenaz, una curiosidad insaciable y un sentido estricto de la autocrítica, cualidades con las que consiguió escribir certeramente y en libertad. En la amable compañía de Gracián, de Quevedo, Cervantes, aprendió Carnicer a caminar entre la ciencia y la magia de la vida, que no es otra cosa que dudar, amar, sentir, conocer, sufrir. Vivió con prudencia y voluntad de superación, y cuando le pareció oportuno, pasados los 40 años, buscó en la literatura el sentido de la existencia, desde el equilibrio y con una expresión clara, sencilla y amena. Supo testimoniar su época con mirada firme, sin falsedades ni adulteraciones. Ramón fue principalmente honesto con su tiempo y consigo mismo. Era consciente de los compromisos que los intelectuales deben tener con la sociedad en la que viven y ejerció la crítica de manera sutil pero contundente. Y lo hacía en cualquier situación. En el pregón de las fiestas patronales de Ponferrada en 1984, Carnicer abandonó el manido guión sentimental o lisonjero para denunciar la destrucción de un territorio mágico, el Bierzo. Una apatía que había permitido carreteras desastrosas en las médulas, canteras en las cercanías del espléndido castillo de Cornatel, montañas de carbón en el corazón de la propia ciudad, además de la desidia general que permitía que los bosques fueran quemados y los ríos se convirtieran en estercoleros. Carnicer añadía que buenas dosis de irresponsabilidad y la bárbara especulación hicieron de esta tierra lo que ahora es, algo que nos desazona, nos inquieta y nos hace temer que acabe en una más de las impersonales tierras que por desgracia abundan en nuestro país. Y aunque la gente aplaudía en la plaza, Carnicer concluía en sus memorias en codicilo, al recordar este pregón, que en la actualidad todo seguía aproximadamente igual o peor. Juzguen ustedes si tenía razón o si hemos mejorado o no desde entonces. La curiosidad y el ánimo de vencer tópicos también fue una de las principales motivaciones de su vida. Doy fe que hasta el final de sus días estuvo interesado en asuntos de actualidad, fueran relacionados con el Bierzo o con otras cuestiones. Ese arraigado humanismo y su enorme pasión por el lenguaje, bajo el supuesto de que las lenguas son el mejor espejo de la mente humana, hacía que la conversación con él fuera un acontecimiento extraordinario, sobre todo en estos tiempos donde tienen la palabra los que a veces menos saben usarla. Escucharle era un placer por su amenidad y la elegancia de su diálogo, porque sabía escuchar, porque Carnicer admiraba la filosofía de la gente humilde, su lenguaje y en suma los avatares de su tiempo. Y si me permiten, para terminar les hago un breve pasaje de Cronicón Berciano, ya que estamos entre bercianos, que es un libro que reúne una miscelánea de textos escritos entre el año 83 y el 96, porque el mejor homenaje que podemos hacerle a Ramón también es leer sus obras. Él habla de que una atmósfera pesimista había en el Bierzo en aquel momento ante la escasa coordinación de voluntades que teníamos y nos ofrecía una invitación a dejar el victimismo, la pasividad y el fatalismo senil en el seno de la crisis económica y existencial que padecía la comarca en aquellos momentos. En sus páginas denuncia la especulación, el expolio, la incultura, el abandono de las tradiciones, la falta de conciencia ecológica, etc. Por ejemplo, en el primero de sus artículos, titulado A propósito del Bierzo, nos deja clara su impresión sobre la falta de cohesión social que ha permitido el expolio de un territorio empobrecido en sus recursos naturales a mayor gloria del kilovatio y a costa de padecer una contaminación desmesurada que se tragó la agricultura y otras riquezas del Bierzo. Esa carencia de iniciativa y de voluntad, nos dice y nos recuerda, nos ha convertido en una tierra de nadie, donde algunos de los sobrevivientes matan el tiempo urdiendo teorías ridículas al servicio de bobas quimeras políticas, refiriéndose claramente a los partidos llamados bercianistas o leonesistas que, según sus palabras, manipulan gratuitamente la historia cuando lo que importa es la historia todavía por hacer. La solidaridad es la virtud que más ponderaba Ramón, sobre todo cuando se refería a los habitantes de La Cabrera, su segunda patria. La vida en aquellos pueblos, con sus reuniones nocturnas en las que se conversaba, se hacían chistes y se contaban cuentos e historias, representaba una manera de entender la vida,
una cultura oral que Carnicer veía perder entre los pliegues de un progreso mal entendido. En los tiempos que vivimos, en particular la televisión y el sistema económico global, ponen en grave peligro la pervivencia de las culturas minoritarias y es necesario un compromiso general encaminado a proteger y preservar nuestras tradiciones. Puede que Ramón Carnicer no figure en algunos diccionarios oficiales y eso es algo que la Junta de Castilla y León seguro que va a arreglar, pero todos aquellos que busquen la belleza y la verdad encontrarán siempre a Ramón Carnicer, porque, como diría uno de sus maestros, Baltasar Gracián, hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, don César Gabela, escritor y biógrafo del propio Ramón Carnicer. Jo vinc des de València, no parlo bé el valencià, el català, que és el mismo idioma, però a tots els que estem ací, pues, meus salutacions y gracias. Y mis saludos a todos los que estamos aquí, bercianos, catalanes, amigos todos. Un día antes de su muerte, hablé con Ramón Carnicer. Desde el hospital me llegó de nuevo su voz firme y cálida. Su voz que hemos escuchado todos hace un momentito y todos sabemos ya muy bien cómo era, porque algunos no la conocerían. Se habrán fijado que el acento de Ramón Carnicer era el mismo acento el que existe en las orillas del Gúrbia y del Valcarce, el acento de Villafranca del Bierzo. Pero Ramón Carnicer, cuando se hace esa entrevista, llevaba en Barcelona más de 60 años, porque él llegó a esta ciudad en 1939, cuando tenía 26 años. Toda su vida tuvo ese mismo acento. Eso no quiere decir que fuera un berciano recalcitrante, todo lo contrario, pero es un rasgo muy bonito, muy curioso, muy gracioso, de ese vínculo interno que él tuvo siempre con la música verbal, que diría Borges, con la música verbal del Bierzo, que es una música propia. Yo creo que los bercianos, como cualquier otra zona de España, pues tiene su música y Ramón la mantuvo siempre, porque por otra parte es algo bastante natural. Ramón Carnicer en Barcelona, en ese larguísimo periodo de su vida, fue profesor, escritor, intelectual comprometido con las libertades, ejemplo de ética y de rigor, amigo querido de tantos escritores intelectuales y poetas de Cataluña. Ramón Carnicer fue íntimo amigo de Gabriel Ferraté, al que tanto quiso, y fue muy amigo también de Jaime Gil de Viedma, muy de moda estos días con la película titulada El cónsul de Sodoma, y también fue muy amigo de Carlos Barral, el famoso poeta y editor, el más emblemático de Barcelona, que había sido alumno suyo en un colegio privado de Barcelona y que luego fue, andando el tiempo, su editor. Una relación muy graciosa y fraterna. Ramón Carnicer amó Cataluña, donde vivió de un modo abierto, lúcido, cosmopolita, donde indagó en su pasión por España, por las olvidadas y vastas regiones de Castilla y Extremadura, por los enclaves, esos misteriosos rincones de la cartografía. Ramón Carnicer aprendió aquí muy bien el idioma catalán y lo hablaba extraordinariamente bien. Incluso imitaba extraordinariamente bien a personalidades muy famosas de esta comunidad de un modo cordial y en la intimidad. Yo disfruté mucho, recuerdo, en algunos momentos, porque era perfecto su modo de hablar. Porque todos sabemos, los que le conocimos, que Ramón Carnicer era un gran humorista, era un hombre irónico, pero siempre de la estirpe cervantina, del humor gracioso, del humor bondadoso, del humor no malintencionado. Era una persona muy brillante, muy inteligente y dominaba ese difícil arte de la ironía, siempre desde la bondad. Él aprendió el catalán, como les decía, y en Cataluña hizo muchas cosas por Cataluña. Recuperó a dos grandes catalanes olvidados, como el poeta romántico Pablo Piferrer y el fascinante e indefinible Mariano Cubí. Según su viuda, Dorin, el libro más querido por ella, el preferido, es justamente este libro de Ramón Carnicer, el dedicado a Mariano Cubí, que es un barcelonés que tiene una calle, por cierto, en ciudad, una calle en la que casualmente vivió el matrimonio Carnicer durante un tiempo.
Hace muchos años, en un día de junio de 1986, estuve en casa de Ramón Carnicer, le hice una muy larga entrevista de varias horas. En realidad aquello fue un libro de más de 100 páginas, que está por ahí, porque Ramón tenía algunas dudas, que yo creo que eran muy pequeñas, pero ahí están esos 100 folios, donde se hablan de muchas cosas. Los tengo en mi casa, por cierto. En uno de los momentos de la conversación me dijo: yo me siento, primero que nada, español. Después me siento de León e inmediatamente después me siento berciano. Me hizo gracia, como berciano, la referencia a León, pero Ramón Carnicer estaba en lo cierto, en lo que todos compartimos, la gran mayoría, porque los bercianos tenemos esa forma de ser leoneses siendo bercianos. Leoneses somos, y por leoneses españoles. Esa amistad hacia el resto de la provincia, esa apertura, fue para mí una revelación, porque es imprescindible saber de dónde venimos, a dónde vamos, y venimos del Bierzo, de León y de la patria común y plural española, y vamos todos más lejos. Eso lo sabía muy bien Ramón, que viajó por Europa cuando pocos lo hacían, que recorrió Europa, que recorrió el mundo y que siempre tuvo una visión transnacional, una preocupación sin límites por el género humano. Se tratara de quien se tratara, viviese donde viviese. Yo he visto a Ramón muy disgustado, francamente disgustado, sinceramente muy afectado, pues por cuestiones como, por ejemplo, sería ahora el terremoto de Haití, muy implicado con el género humano. Para él no existían las fronteras. Viajó todo lo que pudo y era una persona que, como bien decía hace un momento Luis del Olmo, efectivamente parecía un profesor británico. Tenía una manera de ser que no era la típica del español convencional de su tiempo. Tenía una grandeza y una condición internacional universalista. Ello, a la vez, no solo era compatible, sino que era complementario con su sentirse berciano, conseguir siendo lo que siempre fue, un adolescente de Villafranca del Bierzo que soñaba con el amor y la literatura y que tuvo el amor y la literatura, como también tiene la admiración, el respeto y el recuerdo de todos nosotros. Su obra, que está viva, yo creo que empieza a nacer de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a don César Gavela. Y ahora sí, como colofón, y disculpen el adelanto, don Juan Carlos Mestre. Querida Dorian, McDermott, querido Alonso, amigos todos, en la fraternidad de la tierra natal de los valles del Bierzo. Es posible, irrepetible, ciudadano e inmortal maestro de escritores Ramón Carnicer, que, como pensaba tu admirado Kant, la amistad sea la manía de todos los retóricos morales. Hace poco tiempo, aunque el tiempo carezca de importancia para la perduración de alguna de las formas de la sabiduría, que ya está contigo, Antonio Pereira, y hacia esa dualidad de los patriarcas que habitan los enigmas del infinito, van estas palabras, indivisibles en su fervor, y también huellas de lo que semejante nos conduce a la memoria de a quien, como vosotros, tanto debe la conducta de cuanto consideramos digno, la identidad civil de los mejores antepasados del encantamiento y la inteligencia creativa del humano. Querido Ramón, te hablaré como se habla con quien como tú no ha muerto y hace del pensamiento otra forma de duración inacabable de la vida. Junto a los que estamos aquí esta noche hay otra asamblea de vecinos, otra representación en lo invisible de gentes llegadas de las montañas humildes de nuestra tierra, de los húmedos valles donde la muerte jamás podrá vencer la esperanza de quienes se aferran con las manos desnudas al relámpago y sostienen con su esfuerzo la utopía jamás derrotada de quienes tuvieron sueños. Ramón Carnicer pertenece a la materia
del sueño colectivo de los pueblos que aún esperan tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Ramón es una enseñanza de categoría ética y por tanto estética que aporta una súbita cualidad al porvenir de cuantos imaginaron un mundo bajo la forma delicada de la justicia, de quienes creyeron a través de las generaciones que en él tan formidablemente se resumen, que el lenguaje del arte de la literatura es una bella venganza de los seres contra el sufrimiento, un puente de palabras por el que algún día las tribus del amanecer entrarán en la casa de la promesa. Te hablo, Ramón Carnicer, de lo mismo que te he oído hablar desde que era niño, de que no existe más alta tarea para la conciencia de un escritor que la de contribuir a reconstruir la sociedad desde unas bases, desde unas raíces que hagan imposible la crueldad en todo ejercicio de poder, el autoritarismo y la explotación miserable que siempre seguirá siendo inaceptable del hombre por el hombre. Tú nos recordaste que la tierra no está ahí para ser explotada ni expoliada a nuestro antojo, que nadie es dueño sino testigo ante los tribunales de la responsabilidad futura de su cuidado, que han de ser compatibles el hambre de los sueños y el pan de la razón, y la necesidad de los trabajos de la noche con la nueva mañana que han de habitar las generaciones del futuro. Cada uno de tus libros fue una casa de misericordia para los desprotegidos, una consigna de redención para los humillados, una restitución de voz para cuantos en las amargas canteras de la historia se vieron alguna vez obligados a callar cargados de razón. Tu máximo elogio son literalmente cada una de las páginas imborrables que tu imaginación ha añadido al libro de esa otra verdad que antes de llamarse Ramón Carnicer fue también la tinta que inundó las manos de Giordano Bruno y Galileo Galilei y Walt Whitman y Cervantes y el analfabeto inmóvil que silba a las estrellas como si fuera Shakespeare en los remotos hayedos de la Cabrera. De esa materia del pensamiento está hecha la amistad de tus páginas con los habitantes del mundo, de esa ideología de la belleza que establece alianza con la verdad en las afueras de los discursos de orden que se desentienden de la responsabilidad que cada ser humano tiene de su otro. Allí donde tu desobediencia encontró la complicidad fraterna con la sonrisa de la libertad de Antonio Pereira y la resistencia contra toda forma de sometimiento del conmovedor poeta Antonio Gamoneda. Poeta eres tú también, acaso sin haberlo deseado, Ramón Carnicer, porque poeta, además de aquel que escribe versos contra la banalidad de su época, es aquel hombre, como decía John Keats, que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Como a un igual nos trataste y como un igual entre los más altos escritores de la lengua de Cervantes, te admiramos y tratamos nosotros. Estás aquí, vives en lo mejor de cuanto pueda haber en nosotros, árbol incorrupto en los bosques donde el ser humano aprende el lenguaje con el que entenderá y podrá expresar alguna vez lo que significa el amor, su pasión por ejercer el derecho civil a la felicidad, su modo de pasar por la vida sin causar daño, acaso la herencia mayor que se pueda dejar a las múltiples hipótesis de cuanto como tú existe después de la muerte. Ya no hay razones para quejarse de cuanto pudo ser y no fue. A otro perro con el hueso de aquellos reconocimientos que más merecías y no tuviste. Ramón, dale saludos a Pereira y dile que por aquí, sin vosotros, aunque siempre con vosotros,
El hermoso cuidado de quereros se hace entre los cuentos de ayer y de hoy, ¿para qué negarlo?, de una melancolía insoportable. Pero la vida, y ya termino, queridos amigos, escribió el poeta Cummings: venga siempre las ofensas de los hombres con las albas de la primavera. Y este aplauso con el que te abrazamos ahora es la prueba más evidente de que tu conciencia ha contribuido como pocas a la repoblación espiritual del mundo. Vives y ante ti la mediocridad de los viejos negocios del olvido también ha fracasado. Vuele hacia ti, vaya hacia vosotros el cariño y admiración de este pueblo berciano reencontrado en torno a ti en la diáspora. Sublime, nuestro ya, villafranquino, berciano, Doren McDermott y su hijo, Alonso Carnicer McDermott. Un fuerte aplauso para ellos. La presidenta de la Diputación de León, doña Isabel Carrasco, hará entrega de 2 obsequios, la placa de homenaje y otro obsequio. Un fuerte aplauso para ella. De la provincia de León. Muy bien, gracias. Y la placa. ¿Eh? Y la placa. Y la placa. La Diputación de León le entrega un libro, una publicación de la propia Diputación, y ahora en este momento le entrega la placa de Asobecat como ilustre berciano del año 2010. Unas palabras, Doren McDermott. Sí. Bueno, es una larga soirée y here, but todavía si pueden hablar unas pocas palabras. Quería, en primer lugar, dar las gracias, muchas gracias a César por organizar esto. He sido testigo de muchísimo trabajo que ha tenido para organizarlo todo, también junto con sus colaboradores de la asociación. Así, muchas gracias a ellos por todo lo que han hecho. En segundo lugar, quería también una palabra para todos los leales y grandes amigos de Ramón que han venido desde León o de Galicia o de Madrid, especialmente para esta ocasión, que es bastante complicado para algunos, y lo agradecemos, Alonso y yo, muchísimo, tener todos estos buenos amigos aquí esta noche para recordar a Ramón también. Ramón, pues como se ha dicho aquí, vivía muchos años en Barcelona. Te hubiera gustado mucho estar aquí con vosotros esta noche, lo sé, porque él, como era de Villafranca del Bierzo, sin embargo, era también, como la mayoría de los comensales aquí, un berciano en Cataluña, muchos años. Entonces, pues pienso que había estado en muchas fiestas de botillo en diferentes ciudades en España, muchos. Pero esta fiesta de esta noche le hubiera llegado mucho al corazón, por eso, por su larga estancia en Cataluña, y a la vez encontrarse con tantos bercianos aquí, esto le hubiera gustado muchísimo, lo sé.
quizá no quiero hablar mucho para muy tarde. Quería decir también que yo como extranjera, tanto en Barcelona como en El Bierzo, en realidad he sido extranjera toda mi vida en algún sitio, pero pienso que quizá esto, bueno, primero que nosotros nos conocimos en otro país, no en España, y entonces siempre me hablaba Ramón de su tierra muchísimo, y su gran deseo era que viniera no solo a Barcelona, sino que fuera al Bierzo. Me hablaba de esto siempre y fuimos. Y sí, me enamoré de Ramón, como creo que tiene bastantes enamorados aquí esta noche que han hablado tan bonitamente de él. Después me enamoré yo también del Bierzo cuando fui allí. Y el Bierzo realmente es para mí casi mi tierra más que ningún otro sitio del mundo. Pues sus paisajes, sus gentes. Y la única cosa que me resultaba un poco difícil en el Bierzo era precisamente los botillos y los grandes festines, que era una cosa tremenda siempre, las comidas y cenas en el Bierzo. Esto sí que me resultaba difícil, pero al mismo tiempo encontré una gente tan estupenda allí, tan grandes conversaciones chispeantes siempre, lleno de gracia, como no había encontrado en ningún sitio en el mundo, excepto quizá Irlanda, que Irlanda también tiene grandes gentes que saben hablar con mucha gracia. Y así pues, eso es lo que quería decir, que realmente Ramón tendría que haber estado aquí esta noche. Y se ha sugerido uno de nuestros speakers que está aquí esta noche. Eso fue una idea bonita, que estaba aquí. Yo no sé si está aquí, pero si está aquí estaría muy contento conocer a todos estos bercianos de Cataluña. Muchas gracias por estar aquí para acompañarnos esta noche. Gracias. Y su hijo, don Alonso Carnicer McDermott, también quiere pronunciar unas palabras. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Que esta es la primera vez que se le hace un homenaje en Cataluña a mi padre, es decir, un homenaje de estas características, además con sus paisanos, de manera que es algo que no había ocurrido nunca, de manera que estamos realmente muy agradecidos a Sobecat por haber tenido esta idea, y que, como dice mi madre, pues mi padre se hubiera sentido muy honrado, muy contento y con muchas ganas de conocer, como hemos empezado a ir conociendo, algunos bercianos que viven en Cataluña, que no les habíamos conocido hasta ahora, y que tenemos muchas ganas de mantener esa relación. Con algunos ya hemos quedado para vernos en las próximas semanas. Y muchas gracias a la presidenta de la Diputación y por haber venido, también per els representants de les entitats polítiques catalanes, aquí el vicepresident del Parlament, el senyor diputat. Es decir, aquí de alguna manera, y por supuesto ya no menciono a los buenísimos amigos que han venido, como ha dicho mi madre, de todas partes, y todas las otras autoridades leonesas que están aquí, pero que la vida de mi padre estuvo dividida, bueno, pues la guerra partió también su vida, como la de tantísimas personas,
y entonces abandonó su tierra natal, vino a otra tierra, aquí a Cataluña, pero que cuando empezó su actividad como escritor, pues ahí se reflejaban los dos mundos. Su primer libro, que es Cuentos de ayer y de hoy, pues tiene dos partes. Una parte transcurre en el Bierzo, en una localidad inventada, pero que es Villafranca, y los otros cuentos ocurren en Barcelona, en la Barcelona esta con la que se encontró, de una época muy, muy difícil. Y curiosamente sus dos últimos libros son un libro que se llama Pasaje Domingo, que transcurre en el Ensanche de Barcelona, la gente que conoció él cuando vivió aquí en los años 50, y el otro libro último se llama Cronicón Berciano, de manera que siempre hay esta polaridad, ¿no? Estos dos mundos que están ahí. En sus novelas también se refiere muchísimas veces al Bierzo. Para mí el Bierzo era un lugar un poco lejano, pero que fui también entrando, lo mismo que mi madre. Es una cosa que se va adquiriendo una pasión que al final acaba sintiéndolo como una cosa propia. Y cuando íbamos al Bierzo, mi padre cambiaba. De pronto le salía el acento berciano, que estaba siempre ahí de alguna manera, pero que le salía con muchísima fuerza. Y cuando hablaba con sus amigos, cuando Pereira le llamaba por teléfono, pues le salía toda la canción esta. Y era, no sé, era una cosa que llevaba siempre muy, muy dentro y que lo sentía mucho. Y que él, yo estoy seguro de que os hubiera dicho cosas muy divertidas y que se hubiera sentido muy contento de estar aquí y de compartir este rato con vosotros. Y no sé, pensamos en él y nos gusta muchísimo estar pensando en él con gente que le ha querido mucho, y sé que todos vosotros también le habéis querido de alguna manera y que le habéis ido conociendo, y que os aseguro que, no sé, es una parte muy importante de la vida de él. Y yo quería recordar por último pues a estos dos amigos que han desaparecido también en tiempo muy reciente. Ya os han hablado de Antonio Pereira, que tendría que haber estado aquí, y Úrsula pues debería también estar aquí, porque era un amigo muy, muy, muy cercano. Se podría hablar durante muchísimo rato de las cartas que se intercambiaban, de las llamadas telefónicas, del vínculo que había entre los dos, que era muy estrecho. Y el otro amigo, pues Ignacio Fidalgo, que también ha muerto hace muy pocos días. Era una persona que tenía unas ideas muy diferentes de la de mi padre, pero que sin embargo existía un lazo muy estrecho entre los dos. Y fue una persona que hizo posible que mi padre regresara al Bierzo después de toda la intensa polémica que generó este libro, del que ya se ha hablado, de Donde las urdes se llaman Cabrera. Ignacio Fidalgo también colaboró mucho para que estos vínculos se fueran estrechando y se fueran normalizando. Mi padre empezó a ir con más y más frecuencia al Bierzo todos los veranos, ya se fue convirtiendo en una parte imprescindible de la vida de él y de la vida mía y de la vida de mi madre. De manera que, bueno, todavía nos queda camino por hacer para... Siempre decimos que tenemos que ir el próximo verano al Bierzo, porque nos sentimos muy a gusto, y yo me siento muy ligado también a aquella tierra. De manera que, bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que ha sido mucho rato de estar hablando de una persona que, bueno, os invito a que leáis sus libros, porque están permeados de bercianidad y, en fin, que desde luego quisiéramos dar un abrazo a todos vosotros y agradeceros mucho que estar aquí y poder compartir esta fiesta con vosotros. Gracias. Don Ramón Carnicer, ilustre berciano, en Cataluña, 2010, por la Sobecat.